piso de esto, ¿no?
Buenas noches, les saluda Lorena, asesora de Consulta Internacional Pública Privada CIA. Agradezco su participación de cada uno de ustedes al curso de cáncer de próstata, diagnóstico y tratamiento, que estará a cargo de la doctora Gabriela García. Para el buen desarrollo de la ponencia les dejo algunas recomendaciones. Mantener su micrófono y cámara apagada mientras que el ponente solicite su participación. A los asistentes que deseen obtener la clase grabada, materiales de estudio certificado, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta le responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Jenny García. Le doy el paso a su ponencia. Muy buenas noches. ¿Será que me puede permitir compartir? Sí, doctora, ya puede iniciar con su presentación. Muchas gracias. Bueno, me presento, soy la doctora Gabriela García, en esta oportunidad con el tema de cáncer de próstata. El cáncer de próstata, nosotros sabemos que puede crecer lentamente, ¿no? Y permanecer confinado a lo que es la próstata durante muchos años sin causar síntomas. O puede ser agresivo y propagarse rápidamente a otras partes del cuerpo. Es uno de los cánceres más comunes en los hombres, pero la detección temprana y el tratamiento adecuado pueden mejorar significativamente las posibilidades de recuperación. Es así que vamos a empezar con el tema. Vamos a empezar hablando sobre un poco lo que es la biología molecular. Dentro de las principales alteraciones moleculares que teníamos descritas en el cáncer de próstata, incluyen a lo que es la fusión génica de la proteína TMPRSS2, o también llamada Transmembrane Protease Serine 2. Es una variante en el número de las copias de los genes. Estos son los genes, el TP53, AE, ERB1, PTEN, PIK3CA, BRKC, PRCA2 y el ATM. Bueno, vamos a ir explicando cada uno de estos para que vayan entendiendo esto. Por ejemplo, tenemos este, ¿no? El de la fusión génica. Tenemos este gen que es transmembrane protease serine 2. Es una serina proteasa regulada por andrógenos. ¿Qué va a hacer este? Su fusión se debe a una deleción de la región entre ambos genes y se va a asociar a qué? A un peor pronóstico. Es decir, si nosotros encontramos a esta proteína, esta serina, vamos a ver que tiene un peor pronóstico el paciente. Y vamos a ir viendo otros. Aquí, por ejemplo, tenemos a la vía de señalización PTEN, que juega un rol en la regulación del crecimiento y la muerte celular. ¿Ya? En estos casos vamos a ver que tiene un rol en lo que es la metástasis tumoral del cáncer de próstata. Y esta va a tener diferentes variantes. Entonces tenemos a la TP53, que es un gen supresor tumoral. Entonces nos va a ayudar al mantenimiento y la estabilidad genómica. Va a prevenir la carcinogénesis. Luego tenemos al AR. Vamos a encontrar en los casos de casos de cáncer de próstata. Es un gen receptor de andrógenos, así se llama. Androgen receptor gen. ¿Ya? Y va a ser frecuente en los casos refractarios a terapia hormonal, es decir, que aquellos que han recibido terapia hormonal es muy posible, o sea, sí que son más resistentes. Aquellos que tengan este gen AR van a ser más resistentes incluso a la terapia hormonal. Luego tenemos el ERBI, retinoblastoma 1, que es un supresor tumoral que va mutando en los diferentes casos de cáncer. Se encuentra en 1 a 4%. El MIK también es un protooncogen, es una proteína que nos va a ayudar a la progresión del ciclo celular, apoptosis y a la transformación del cáncer. ¿Ya? Es decir, al desarrollo del cáncer, va a estimular que se desarrolle el cáncer. Y lo vamos a encontrar en un 2 o 20% de los cánceres de próstata. Tenemos al BRK2, que es un gen supresor de los tumores, de igual forma. ¿Ya? Estos nos van a ayudar a mantener la estabilidad genómica en la vía de reparación del ADN. Luego tenemos al ATM, que es un gen reparador del ADN, que va a actuar en el ciclo celular, ¿no? Como si fuera un controlador de la respuesta celular al daño al ADN.
Dentro de la clasificación, ya, dentro de la clasificación del cáncer de próstata vamos a tener 7 subtipos moleculares del cáncer de próstata. Ya entre estos vamos a tener a, al ETB1, ETB4, al FRI1 y en porcentajes distintos, ¿no? 8%, 4%, 1%. Tenemos al SPOP en un 11%, al FOXA1, 3%, al IDH1, 1%. Entonces vamos viendo que hay diferentes genes que van a actuar dentro de lo que es el cáncer de próstata, ¿no? Entonces, este va a ser un perfil molecular en el que el cáncer de próstata primario y metastásico son diferentes. O sea, nos van a ayudar a que nosotros podamos decir si va a ser un tipo de cáncer primario o metastásico, sabiendo esto de la biología molecular, ¿no? Y la genética misma. Y aquí podemos ver esto, ¿no? Cuando hablamos de cáncer de próstata primario, ¿qué tipo de genes van a actuar? Aquí tenemos los que les mencionaba, ¿no? El RG, ETB1, ETB4. Entonces, estos los vamos a encontrar en un cáncer primario. Ahora, en un cáncer metastásico podemos encontrar a estos genes, ¿no? El TP53, el PTEN, ¿ya? Entonces, estos los podemos encontrar. En caso de que sean resistentes, como les decía anteriormente, vemos a R, ¿no? A R. Y bueno, algunos que van a actuar a nivel del RNA. Un tantito. Ya. Y en relación a la predisposición genética al cáncer, tenemos a estos, ¿no? Tenemos al BRK1, MMR, MLH1, MSH2, MSH6 y entre otros, ¿no? Son varios. Y dentro de estos, como pueden ver aquí, dame un ratito esto. Ya. Dentro de estos, aquí se ve, puede ver en la imagen, vamos englobándolos, ¿no? Puede que muchos de estos genes se asocien a otro tipo de cáncer, no solo al cáncer de próstata. Entonces, vamos viendo que el MMR, vamos viendo que está aquí, ¿no? Que podemos encontrarlo en el colorectal, en el en el cáncer gastrointestinal, en el de endometrio, en el cáncer sebáceo, ¿no? Y el HOXB13 podemos encontrarlo tanto en el cáncer prostático hereditario. El BRCA1, el BRCA2, que se pueden encontrar en el síndrome de cáncer de mama o de ovario, ¿no? Entonces, si tendríamos varios de estos genes, pues predispondría ya a tener un cáncer de ovario o un cáncer de próstata, ¿no? Y en algunos casos, como se ve aquí, un melanoma, un cáncer de mama, un cáncer de páncreas. ¿Y esto cómo lo vamos viendo? Porque algunos, los cánceres pueden ser hereditarios, entonces podemos tener un antecedente familiar. Por decir, alguien en la familia tuvo, la abuela tuvo un cáncer de mama, entonces eso me predispone a mí como varón a poder tener un cáncer de próstata, porque posiblemente en los genes lo tengamos, ¿no? Entonces vamos viendo que cada uno de estos se puede heredar, ¿no? Con la genética. Ya. Bueno, vamos viendo, ¿no? Algunos valores. El cáncer a nivel mundial se dice que 12,7 millones de casos nuevos y 7,6 millones de defunciones, ¿no? Desde el año 2008. En Argentina es la segunda causa de muerte por enfermedad. En Bolivia, bueno, yo soy de Bolivia, los incidentes son más de cervicuterino, mama, próstata, pulmón, en ese sentido. En varones, bueno, vendría a ser el de próstata. Vamos al cáncer de próstata. A nivel mundial es el segundo más frecuente diagnosticado en varones, ¿no? Representando el 13,6% del total de los cánceres. Es la sexta causa de muerte por cáncer en hombres, correspondiendo al 6,1% del total. Entonces vean que es importante hacer el reconocimiento del cáncer, hacer la prevención y entre otras, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo de cáncer de próstata? Tenemos factores biológicos y aquellos que afectan el estilo de vida, ¿no? Que son modificables.
Entre los biológicos tenemos la edad de nuestro paciente, la raza del paciente, las, los antecedentes familiares, como les decía, puede ser genético, también la obesidad predispone a tener cáncer de próstata, y en los estilos de vida no saludables tenemos el tabaquismo, personas que fuman, por ejemplo, también el hecho de que no haga actividad física, que sería igual con los factores biológicos como la obesidad. Y en relación a la dieta, vamos a ver que hay una transición nutricional y el aumento de consumo de lácteos. Se ha visto muchos artículos que trabajan con respecto al consumo de lácteos. Se ha visto que personas que consumen mucho lácteo, bueno, varones en este caso, que consumen muchos lácteos predisponen a tener cáncer, ¿no? Vamos a ver cómo es que funciona. ¿Cómo es que debería ser la dieta? Se debería al alto contenido de calcio de la leche que haría disminuir la cantidad de la vitamina D del cuerpo. Esta sustancia que demostró tener efectos protectores contra el cáncer de próstata. Entonces, personas que consumen leche, o muchos lácteos, diremos, porque no solo es la leche, ¿no? Predispondrían a qué? A que haya un alto contenido de calcio y por ende nosotros sabemos que el calcio, según fisiología, tiene que trabajar con la vitamina D, entonces disminuye la vitamina D y por lo tanto predispone a tener cáncer de próstata. Y hay muchos artículos con respecto a esto. ¿Y cómo es la transición nutricional? ¿A qué nos referimos? Al aumento del consumo de carnes, grasas saturadas y las azúcares refinadas. Entonces, todo esto va a predisponer a que el paciente pueda tener cáncer. ¿Y qué más? El mínimo consumo, o sea, que nuestro paciente no consuma fibra e hidratos de carbono complejos, ¿no? Entonces, siempre tenemos que hacer una buena nutrición, explicar a nuestro paciente que la dieta nos va a ayudar a prevenir esto, lo que es el cáncer de próstata. Y vamos a empezar hablando de lo que es el cáncer para empezar a profundizar. Vamos a hablar un poco de lo que es la hiperplasia benigna de próstata, ¿ya? Que es anterior al cáncer de próstata, ¿no? Vamos a hablar que la glándula prostática, la glándula masculina, es de secreción externa, ¿no? 40% es semen y se va a encontrar alrededor de la uretra. Tiene un estroma, epitelio glandular, 30 a 50 lóbulos alrededor de su conducto ductal, como se puede observar en la imagen. Es una glándula impar según anatomía, ¿no? Es una glándula impar que se encuentra en la línea media justo a la salida de la vejiga. Está dividida en dos lóbulos por la uretra. Aquí tenemos la uretra, ¿no? Y vamos viendo, aquí está la vejiga y aquí está la próstata. Es la que va creciendo y va reduciendo el diámetro o la luz de la uretra y por eso el paciente ya no puede miccionar de igual forma como lo hacía antes, ¿no? En la glándula prostática vamos a tener las diferentes zonas, ¿no? Tenemos una zona central que se encuentra acá, en la parte cerca a lo que es la vejiga. Tenemos la zona periférica, está la periferia, la zona transicional y la zona periuretral. Ya ahorita les voy a mostrar la zona periuretral. Entonces, ¿por qué nos sirve saber esto? Porque vamos a saber en qué parte es donde más se produce el cáncer de próstata. ¿Ya? Normalmente la hipertrofia benigna de próstata va a actuar a nivel de la transición periuretral. Esta es la transición periuretral. Este espacio con la letra E, justo esto es el espacio, la transición periuretral, ya la zona periuretral. Y aquí es donde vamos a encontrar más casos de lo que es hipertrofia benigna de próstata. ¿Y dónde vamos a encontrar cáncer? En un 70% de los casos lo vamos a encontrar en la zona periférica, aquí, en la periférica, ¿ya? Un 20% lo vamos a encontrar en la zona de transición, que es esta zona, y un 10% lo vamos a encontrar en la zona central. Entonces, esto es muy importante a la hora de que nosotros tomemos una muestra de biopsia para hacer el diagnóstico, ¿ya?
La glándula prostática es andrógeno dependiente, ¿no? Que va a tener dehidrotestosterona, dehidrotestosterona y testosterona 5-alfa reductasa. Y en la hipertrofia benigna de próstata, bueno, nosotros sabemos que la próstata crece 50 años, ¿no? Produciendo lo que es la hipertrofia benigna de próstata o incluso en algunos casos cáncer, ¿no? Esta hipertrofia benigna de próstata tiene una definición imprecisa. Va a ser una hiperplasia en realidad de lo que es el epitelio y el estroma. Va a haber un agrandamiento de la glándula que se puede palpar y va a producir dos tipos de síntomas: síntomas obstructivos y síntomas irritativos. ¿Ya? Entonces vamos a ver, esto es muy importante. No hay una correlación perfecta entre el tamaño con la obstrucción y los síntomas. Ya puede ser que haya una hiperplasia grande, pero que no haya mucha obstrucción. ¿Ya? O puede ser una hiperplasia pequeña, pero que esté obstruyendo más. ¿Ya? Entonces no hay una correlación perfecta en esto. ¿Qué síntomas vamos a encontrar en la hiperplasia benigna de próstata? Bueno, vamos a ver que el paciente orina con frecuencia, va a haber flujo de orina débil, va a haber problemas para empezar a orinar, sensación de que la vejiga no está vacía, incluso después de orinar. Y aquí vamos viendo, ¿no? ¿Cómo debería ser una próstata normal, ¿no? Vemos aquí cómo está la uretra, cómo está la próstata y cómo se ve cuando la próstata está con una hiperplasia benigna. Aquí miren cómo está. Está crecida totalmente y nosotros esto lo podemos palpar, ¿no? Con un tacto anal, tacto rectal. Vamos a poder palpar esto. Vamos a ver que la edad, el tamaño de la próstata en la hiperplasia benigna de próstata. Normalmente a los 30 años, un varón promedio debería pesar su próstata 20 gramos. Desde los 50 años crece 2 a 3%. 30% desde los 70 hasta los 75 años. Entonces, de los 70 a los 75 años puede ser mayor a 50 cc. ¿Ya? A los 80 años el crecimiento es medio del 30%. Hay una prevalencia de la hiperplasia benigna de próstata en el 40% de los casos en pacientes de 55 años y un 70% a los 65 años y un 85% a los 85 años. Se dan cuenta que a mayor edad, mayor crecimiento de la hiperplasia. Y aquí podemos observar un poquito de cómo es que se ve, ¿no? Cómo es que va cerrando el orificio. Miren cómo aquí está cerrando completamente. Miren aquí igual. Y aquí, ¿no? Cómo se va cerrando la uretra. Dentro de los síntomas obstructivos que tenemos, va a haber lo que es el flujo débil. Vamos a tener la micción con esfuerzo del paciente, le va a costar orinar. Va a haber retraso en el inicio de la micción. El paciente quiere ir al baño, pero se queda ahí, ¿no? Después va a haber intermitencia, sensación de vaciado incompleto. El paciente va a pensar, va a sentir, va a tener la sensación de que aún quiere orinar, pero no va a haber, ¿no? Goteo terminal, ¿no? Ese goteo que siempre va a haber. Bueno, en esto vamos viendo que son síntomas obstructivos. Todos estos nos puede decir que está obstruido, algo está obstruyendo la uretra, por lo cual la orina no puede vaciarse por completo. Y dentro de los síntomas irritativos tenemos la frecuencia para ir a orinar que aumenta, ¿no? Nicturia, orinar por la noche, ¿no? Va a haber urgencia por ir, pero al final no hay, ¿no? Urgencia e incontinencia, ambos va a haber. Y esto se va a deber a contracciones no inhibidas. Para hacer la valoración de los síntomas, utilizamos un test para el paciente. Este test nos va a servir, vamos a tener valores de 0 a 5, de 0 a 35, donde vamos a ver un vaciado incompleto, donde se puede ver el aumento de la frecuencia, intermitencia, urgencia, disminución de chorro, tiempo de inicio de micción y nicturia. Son estos parámetros los que se pregunta al paciente en este test.
Este es el test que les decía, ¿ya? Es la puntuación internacional de los síntomas prostáticos, ¿ya? Dentro de esta vamos a ver que se les hace diferentes preguntas al paciente y el paciente debe ir llenando o en todo caso nosotros le hacemos la lectura y lo vamos completando, ¿no? Dependiendo a esta tablita, por ejemplo, aquí durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido dificultad para aguantarse las ganas de orinar? Entonces el paciente nos dirá 1, 2, 3, 4, 5 y vamos haciendo la puntuación, ¿no? Vamos sumando y después... ¿Dónde está? Después vamos a ver la puntuación total, ¿no? Aquí lo tenemos más grande para que lo puedan observar mucho mejor. Y aquí vamos a tratar de ver la puntuación, ¿no? Vamos viendo 8. ¿Cómo se sentiría si tuviera que pensar el resto de su vida con los síntomas prostáticos, tal y como lo siente ahora? Entonces va a ser muy satisfecho, más bien satisfecho, tan satisfecho, más bien insatisfecho, muy insatisfecho y fatal, ¿no? Entonces, con esta tablita vamos a poder ver cómo se encuentra nuestro paciente, que nos va a servir mucho para hacer el diagnóstico. Para hacer la valoración de los parámetros, vamos a tener que hacer una flujometría, ¿no? El flujo va a decrecer por la edad, ¿no? Va dependiendo el tiempo, ¿no? Un 2% cada año va perdiendo ese flujo que tiene la orina, ¿no? Y menor a 100 cc por segundo, vamos a ver que está obstruido. Si es mayor a 15 cc por segundo, no está obstruido. Estos valores es importante saberlos porque vamos a tener que ver cuánto es que nuestro paciente tiene, si está obstruido o no está obstruido. Entonces decimos menor a 10 cc por segundo, vamos a nosotros cuantificar esto, entonces está obstruido. Si es mayor a 15 cc por segundo, no está obstruido. Entonces eso lo vamos a valorar, ¿no? Luego hacemos la valoración del residuo, ¿ya? Esto del residuo es lo que queda dentro de la vejiga. Hay dos opciones. Sería con una sonda o con la ecografía. Hoy en día ya no se utiliza la sonda, aunque en algunos lugares aún lo siguen utilizando, pero se prefiere no utilizarlo, precisamente para evitar infecciones u otro tipo de molestias a nuestro paciente. Entonces, hacemos una ecografía para ver cómo se ve la vejiga y cuánto de residuo ha quedado después de que el paciente ha ido a su micción. También podemos hacer un estudio urodinámico. Dentro del tratamiento quirúrgico de la hiperplasia benigna de próstata vamos a tener indicaciones absolutas. ¿Cuándo podemos hacer tratamiento quirúrgico? Cuando ya haya retención urinaria, evidente, ¿no? Cuando haya azotemia con hidronefrosis, cuando haya severa hematuria, cuando haya infección urinaria y cuando haya incontinencia por rebosamiento. Entonces, estas son las indicaciones absolutas para el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia benigna de próstata. ¿Y cuáles serían las indicaciones relativas? Bueno, vamos a ver en base a los síntomas que tiene nuestro paciente, en base a los datos objetivos que hemos obtenido y en base a la respuesta al tratamiento médico, ¿no? Una vez de haberle dado tratamiento médico, si con eso está suficiente, bueno, ¿no? Si no, entonces vamos a tener que hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Qué tipos de cirugía existen en la hiperplasia benigna de próstata? Tenemos la resección transuretral de la próstata, ¿no? Donde vamos a entrar con un resectoscopio y vamos a empezar a resecar la próstata, ¿ya? Como dice, se introduce un instrumento a través del resectoscopio para extraer la glándula prostática. Entonces, es uno de los procedimientos, ¿no? Aquí igual podemos observar imágenes de cómo podemos hacer el corte. Este es un corte de la vejiga para poder ingresar por la parte superior de la vejiga y poder resecarlo, lo que es esta parte, ¿no? O sacarlo, todo lo que es la próstata, ¿no? Por arriba. Ya. Dentro de esta también tenemos la prostatectomía simple suprapúbica, ¿ya? En esta lo que se hace es un corte eh, una incisión transversal en la cápsula de la próstata y del adenoma, ¿no? Luego se hace necesario un catéter uretral al final del procedimiento, ¿no? Precisamente para que vaya haciendo este vaciado.
Pero aquí, en este caso, en el caso de la prostatectomía simple suprapúbica, ya no tenemos que lesionar o cortar, como en este caso, lo que es la vejiga. Va directamente, porque en este tenemos que cortar la vejiga e ingresar. No, en este caso ya vamos directamente. También existe el láser prostático, donde vamos a meter el láser y vamos a ir resecando por dentro. Miren cómo va así, poco a poco se va resecando. Esta es la que más utilizan aquí en Bolivia. Entonces va resecando y vamos dejando, pero siempre queda una cantidad, ¿no? Solo vamos a sacar lo que está obstruyendo. Se utiliza en algunos casos un asa, aquí como este que se está viendo, y se va sacando todo aquel tejido que sea, que esté obstruyendo. Entonces, miren cómo se va sacando. Parece como algodón en las imágenes cuando se saca. Este láser verde de próstata, nos sirve para guiarnos mucho mejor, ¿no? A la hora de hacer la resección. Y bueno, aquí podemos observar, ¿no? Igual cómo se hace la resección y después cómo se ve, ¿no? Ya está todo esto vacío, y hay más espacio para que pueda fluir, ya no está obstruyendo. Y vamos a meternos al tema de cáncer de próstata. El cáncer de próstata tiene un riesgo en el varón de 50 años, ¿ya? Le da 25 años de esperanza de vida. 42% pueden tener cáncer de próstata, 10% padecer el cáncer de próstata, pero clínico, es decir, que tenga la clínica que parezca un cáncer de próstata, ¿no? 3%, bueno, en este caso los pacientes fallecen, ¿no? Un 3% de pacientes que tienen cáncer de próstata llegan a fallecer. ¿Ya? Mayores de 40 años tienen una prevalencia de 40 a 46%, 80 años tienen una prevalencia de 80%. ¿Ya? El cáncer de próstata, el primer cáncer se lo encontró en USA, el primer tumor que superó al pulmón en 1990, ¿ya? Su incidencia va aumentando con la edad, es decir, a mayor edad, más predisponente a tener cáncer de próstata. Es la segunda causa de muerte por cáncer en el varón mayor a 60 años. Y en relación a la etiología, pues una etiología desconocida, ¿no? ¿Hay factores asociados? Sí, tiene factores genéticos, ¿no? Que puede ser en el norte de Europa, personas del norte de Europa, personas de Estados Unidos, principalmente negros, la raza negra, familiares de primer grado que tengan, ¿no? Algún tipo de cáncer. Y también pueden ser factores hormonales, ambientales. En el caso de ambientales, tenemos el consumo de chatarras, de grasas, la misma obesidad, ¿no? Que te produce todo esto, estos alimentos. También el exceso de luz, el selenio, los carotenos. Y en relación a infecciones, o sea, una etiología infecciosa no hay. No hay una etiología infecciosa en el cáncer. Ya. Para hacer el diagnóstico del cáncer de próstata tenemos uno sintomático y uno asintomático, y además de la biopsia de próstata. El sintomático, bueno, vamos a ver que la clínica de una hiperplasia benigna de próstata nos va a ayudar mucho, ¿no? Vamos a ver toda la clínica que hemos visto en hiperplasia benigna de próstata. También vamos a ver síntomas por las lesiones metastásicas. ¿Por qué? Porque cuando ya es un cáncer, este va a ir a otros órganos, ¿no? A hacer metástasis en otros órganos. Entonces va a haber más esos síntomas, ¿no? Si ha ido a pulmón, si ha ido a mamas, bueno, no a mamas, si ha ido a diferentes órganos, entonces va a haber una afectación, ¿no? También el hallazgo tras intervención por eh, lo que es la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? A veces nosotros estamos viendo que hay una hiperplasia benigna de próstata, tomamos una biopsia y era cáncer. Entonces es muy importante acudir temprano al médico, ¿no? En estos casos.
En el diagnóstico asintomático, bueno, va a ser la sospecha, ¿no? Que tengamos una sospecha de una hiperplasia benigna de próstata, o ya sea de un cáncer o que hay un tumor a ese nivel. Entonces nosotros hacemos un tacto rectal y eso nos puede ayudar a que tengamos una sospecha ya más confirmada en lo que es para el diagnóstico de cáncer de próstata. También nos va a ayudar el aumento de la PSA, no el antígeno prostático. Y también para el diagnóstico hacemos la biopsia de próstata, que es muy importante, ¿no? Esta biopsia de próstata se tiene que hacer transrectal, ecodirigida, ¿no? Aquí podemos ver para la biopsia, ¿no? Cómo va ingresando para poder hacer la biopsia transrectal. Y también vamos viendo aquí lo que es el PSA, ¿no? El PSA o antígeno prostático es una glicoproteína sintetizada por el tejido prostático, ¿no? Es una enzima proteolítica que tiene una licuefacción del coágulo seminal. Se determina en semen y suero y está ligada a las proteínas ACT, alfa 2 macroglobulin y de forma libre. Dentro del antígeno prostático en el cáncer de próstata, vamos a ver que el antígeno prostático, cuando es menor a 4, excluye a que sea un cáncer de próstata, ¿ya? Cuando el antígeno prostático es de 4 a 10, podemos ver que puede haber un cáncer de próstata en un 15 a 35% de los casos. Y cuando es mayor a 10, vamos a ver que el cáncer de próstata puede ser en un 50 a 80% de los casos confirmados. Y si fuera mayor a 20, vamos a ver que el cáncer de próstata va a ser en un 85% de los casos confirmados, ¿no? Y si a su vez tenemos un antígeno prostático mayor a 4 más una biopsia, bueno, estamos con un cáncer de próstata evidente, ¿no? El tacto rectal en el cáncer de próstata es menos útil de lo que fue en antaño, ¿no? ¿Qué más? Nos puede ayudar a hacer lo que es el diagnóstico, sí, nos va a ayudar al diagnóstico y también va a estar asociado a lo que es el antígeno prostático mayor a 20. Entonces, con estos dos ya podríamos hacer un diagnóstico de cáncer de próstata. También podemos hacer una eco, ah, una ecografía dirigida, ¿ya? Para ver lo del cáncer de próstata, ¿no? Donde vamos a ver que no hay lesiones específicas que se puedan evidenciar, pero es útil para lo que es la obtención de la muestra, ¿no? Para que podamos hacer la biopsia y podamos tener la certeza de que estamos con un cáncer de próstata. ¿Cómo hacemos la detección sistemática del cáncer de próstata en la población? Bueno, se debería, ¿no? Hacer un antígeno prostático las personas, varones mayores de 50 años o desde los 50 años una vez anualmente, ¿no? Hacerse un diagnóstico del antígeno prostático, ¿no? Es más eficaz que una mamografía, se detectan más tumores, son más precoces, hay posibilidad de tratamientos curativos. Muchos pacientes salvan su vida gracias a esta prueba, ¿no? En contra, bueno, tenemos que hay una latencia del cáncer de próstata, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el cáncer de próstata va a ir lento, ¿no? Y en algunos casos no tiene síntomas al principio, ya en casos que ya incluso hay metástasis recién empieza a dar síntomas. Entonces, esta latencia puede no ayudarnos en los casos de antígeno prostático, porque la gente no va a ir si no tiene síntomas, ¿no? Y la actitud expectante del paciente, ¿no? En relación a histología, vamos a ver que el cáncer de próstata se puede ver un adenocarcinoma en el 90%, ¿no? Con epitelio de acinos más en la periferia, ¿no? Igual estábamos viendo esto al principio, cuáles son las zonas donde más se encuentra el cáncer, ¿no? También podemos encontrar el carcinoma endometrioide,
ya sea ductal, papilar o mucinoso, células en anillo de sello, carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, carcinoma cribiforme y comedocarcinoma. ¿Qué es el PIN? Prostatic Intraductal Neoplasia. Neoplasia intraductal prostática. Ya es una lesión displásica premaligna que tiene alteraciones celulares, pero se va a conservar la arquitectura glandular. Es decir, que no va a molestar. La glándula va a estar del mismo tamaño, normal, pero si nosotros hacemos un antígeno prostático, posiblemente nos salga positivo, ¿no? Elevado. Puede ser de bajo grado o alto grado, ¿no? Requiere, o sea, si bien tenemos un antígeno prostático elevado, sí o sí necesitaríamos una biopsia para asociarlo a que sea un cáncer de próstata. No por sí sola podemos decir que es cáncer de próstata. Y dentro de esto podemos verlo según el grado de Gleason, que es una suma total de 2 a 10 puntos, donde vamos a ver que hay un patrón glandular primario de 1 a 5 y un patrón glandular secundario de 1 a 5. Decimos de 2 a 4 que está bien diferenciado, de 4 a 6 que está moderadamente diferenciado, y 7 intermedio y 8 a 10 indiferenciado. Entonces vamos viendo cómo es que se ha modificado este epitelio glandular. Y aquí podemos ver la clasificación tumoral, ¿no? Según cómo va creciendo el tumor, las características que tiene el tumor, para poder saber cómo vamos a actuar, ¿no? Vamos a ver si hay afectación de ganglios, hay metástasis en otros órganos, etc. Dentro del estadiaje en el cáncer prostático, vamos a ver que se puede hacer una tomografía abdominopélvica para poder observar, ¿no? Para podernos guiar, sobre todo para hacer la cirugía. Una resonancia magnética pélvica, también podemos pedir una gammagrafía ósea en casos donde haya metástasis ósea. Dentro del tratamiento del cáncer de próstata, con intención curativa, es decir, cuando se presume enfermedad órgano confinado, ¿no? Podemos hacer una prostatectomía radical, radioterapia externa, radioterapia intersticial. Vamos a ir viendo cada uno de estos. También podemos hacer tratamientos sistémicos o paliativos, ¿no? De manera, puede ser hormonal, también podemos hacer una orquiectomía subalbugínea, castración química, que sería con estrógenos, con análogos LH, RH, antiandrógenos, fosfato de estramustina. Y dentro de los tratamientos sistémicos o paliativos tenemos la quimioterapia, ¿no? Esto cuando se encuentra en hormonoresistencia, ¿no? Podemos utilizar el Taxol o también llamado docetaxel, mitoxantrone y en algunos casos corticoides. Vamos hablando de la radioterapia en casos de cáncer de próstata. Bueno, es un tratamiento inicial, principalmente se utiliza cuando la glándula, o sea, solo esté afectada la glándula prostática, ya no necesitan otros órganos, ni ganglios, etc. Solo la glándula prostática y que sea de bajo grado. Para eso lo utilizamos, ¿ya? También podemos utilizarlo junto con la terapia hormonal, es decir, podemos utilizarlo radioterapia combinada con terapia hormonal. Esto principalmente para esos cánceres que han crecido fuera de la próstata hacia otros tejidos. Si el cáncer no se ha extirpado por completo o regresa, ¿no? En algunos casos no puede extraer el cirujano todo el cáncer, siempre va a quedar algo, entonces tiene que combinarlo con radioterapia. O en algunos casos que el cáncer regresa, recurre, entonces también podemos utilizar radioterapia. Si el cáncer es avanzado, nos puede ayudar, sí, pero nos puede ayudar a mantener a bajo control, ¿no? Es decir, para que alivie los síntomas en algún grado. Dentro de los tipos de la radioterapia más utilizados tenemos a la radioterapia de rayo externo, a la braquiterapia con radiación interna, a los radiofármacos o medicamentos inyectables que van a contener radioactividad. Entonces vamos viendo cada uno de estos.
Radioterapia de rayo externo. Bueno, esta es una radiación que va a ir dirigida a lo que es la glándula prostática, desde una máquina que se encuentra fuera del cuerpo, ¿no? Este tipo de radiación se usa para tratar o curar los cánceres en etapas más tempranas y para ayudar al alivio de los síntomas y al dolor de los huesos si el cáncer se ha propagado a los huesos. Y la braquiterapia, o también llamada terapia de radiación interna, donde se utilizan pequeñas partículas radioactivas. Estas, cada una de ellas es de un tamaño de un grano de arroz y se van a colocar directamente en la próstata. Esto cuando es indicado en hombres con cáncer de próstata en etapas iniciales, es decir, cuyo crecimiento es lento o es de bajo grado. Para los hombres que tienen un mayor riesgo de que el cáncer crezca fuera de la próstata, a veces se puede combinar la braquiterapia con la radiación externa. ¿Y qué radiofármacos podemos utilizar? ¿Cómo son estos fármacos? Estos se van a inyectar a torrente sanguíneo a través de una vena, ¿no? Es decir, una inyección intravenosa. Van a ir a todo el cuerpo y van a llegar a lo que son las células cancerosas que se han dispersado por diferentes partes del cuerpo. Estos medicamentos van a emitir una radiación que van a destruir a las células cancerosas, ya sea una radiación que se desplace de una distancia muy corta y nos va a ayudar a limitar los efectos secundarios que pudieran producirse. Dentro de los fármacos para el antígeno prostático, vamos a tener el Texacectan, también tenemos al Plúbico, ¿ya? Este tipo de fármacos se pueden utilizar en tratamientos contra el cáncer de próstata que ya se haya propagado y que ya ha sido sometido, ya sea a una terapia hormonal o a una quimioterapia, es decir, nos van a ayudar, ¿no?, a erradicar aquellos restos que han quedado de células cancerígenas. Es importante que el médico dé la indicación de hacer una tomografía PET del antígeno plasmático, ¿no? Antes de poder administrar este fármaco para asegurar que las células cancerosas tengan ¿no? Dentro de lo que son los radiofármacos, también tenemos aquellos radiofármacos que son dirigidos específicamente a los huesos. ¿Por qué? Porque muchos de los cánceres prostáticos van a hacer metástasis a los huesos. Es así que es importante conocer estos radiofármacos para los huesos. Entonces, estos van a ser diseñados para que se vayan directamente a los huesos, ¿no? Donde van a poder surtir su efecto en el cáncer de próstata y que se haya propagado a los diferentes lugares, ¿no? Dentro de estos radiofármacos para tratar el cáncer de próstata y que se haya propagado a los huesos, tenemos al Strontium 89, o también llamado Metastron, el Samarium 153, o también llamado Quadramet, el Radium 223, o también llamado Xófigo. Entonces, estos radiofármacos se utilizan en pacientes que ya hayan hecho metástasis a hueso. ¿Y qué podemos hacer para prevenir el cáncer de próstata? Bueno, principalmente evitar el consumo de cigarrillos y el alcohol, ¿no? Los estudios han demostrado que puede llegar a ser uno de los principales causas de cáncer en general, no solo para el cáncer de próstata, sino para todos los otros tipos de cáncer. Si ya tiene el factor genético, que algún familiar ha tenido algún tipo de cáncer, entonces es mejor decirle al paciente que evite el consumo tanto de cigarrillos y alcohol. También a la misma exposición del humo en lugares donde se concentra, ¿no? Para no ser un fumador pasivo. Luego, el hacer ejercicio es muy importante para mantener el organismo saludable y libre de toxinas nocivas. Habíamos dicho que uno de los factores de riesgo para el cáncer de próstata es la obesidad, ¿no? Y la mala alimentación. Es por eso que es muy importante
el hacer ejercicios, ¿no? Como tercero tenemos el cuidado en especial de la dieta, ¿no? Tanto comer muchas carnes rojas, carbohidratos, procesados, puede llegar a ser perjudicial para la próstata. Como les hablaba respecto a los alimentos, uno de los causantes de producir el cáncer de próstata es el consumo de lácteos, porque el calcio que se ingiere por medio de los lácteos puede hacer que disminuya la vitamina D de nuestro organismo y este se ha visto que la vitamina D es un protector para el cáncer de próstata. Entonces es importante la alimentación en este sentido y no exagerar con el consumo de lácteos. Como otra medida preventiva, pues el detener el uso indiscriminado de medicamentos, ¿no? A veces uno tiene una molestia pequeña y ya está tomando medicamentos y eso explicarle a nuestros pacientes que no deben hacer, ¿no? Porque el uso indiscriminado de medicamentos al organismo que no está acostumbrado va a hacer que elimine esos componentes y pueda significar dificultoso para el cuerpo, ¿no? Que puede eliminar a estos. Otra medida es la actividad sexual saludable, que va a mantener la próstata activa y saludable en su funcionamiento. Como les decía, el evitar comer muchas carnes rojas y productos lácteos con alto contenido de grasa, mantener un peso saludable, realizar una actividad física todos los días, ya sea correr, una caminata de 30 minutos a un buen ritmo, ir al gimnasio, practicar algún tipo de deporte, nos va a ayudar a hacer la prevención del cáncer de próstata. Evitar consumir bebidas alcohólicas todos los días o con frecuencia. Y lo más importante, ¿no? Acudir al médico anualmente para realizar el examen de tacto rectal o también poder hacerse, hoy en día ya no se utiliza mucho el tacto rectal porque a los pacientes les asusta mucho. Entonces podemos hacer el antígeno prostático anualmente, ¿no? Sobre todo si se tiene la sospecha o el factor genético de que algún familiar haya tenido algún tipo de cáncer, porque ya hemos visto que no solo es el cáncer de próstata el que puede predisponer a tener cáncer de próstata, puede ser que la madre haya tenido un cáncer de mama, puede haber tenido melanoma, etcétera, ¿no? Entonces, este puede ser predisponente a que el paciente tenga un cáncer de próstata. Entonces, debe tener mayor cuidado con todas estas indicaciones y hacer la prevención, ¿no? Principalmente, entonces, este tipo de pacientes tendrían que asistir más temprano al médico para que pueda hacerse un análisis respecto a esto, ¿no? Hacer un antígeno prostático para poder ver si tuviera la probabilidad de desarrollar un cáncer prostático. Y bueno, eso sería todo con respecto al tema de cáncer de próstata. Si tienen preguntas, por favor, en el chat. Y el material, la certificación, todo lo pueden, para obtener las clases grabadas y el material pueden llamar a estos números que aparecen en la imagen. Buenas noches. Con respecto al uso de catéter, yo dije que ya no se utiliza el catéter. Anteriormente se utilizaba para drenar el residuo de orina después, posterior a la micción, pero actualmente ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque nos puede predisponer a tener infecciones.
y además es traumático para el paciente. Bueno, muchas gracias por la atención. Hasta otra oportunidad. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.